Vamos a comenzar con la enseñanza de hoy, ¿sí? Todavía están a tiempo, sin empujones, sin pelearse, pero pueden venir adelante, hay lugares, ¿eh? No hay problema si quieren venir más cerca. Vamos a continuar con la enseñanza. Estamos aprendiendo acerca de qué cosa. ¿De la prosperidad? ¿De qué estamos aprendiendo? ¿De los atributos de quién? ¿De Messi? ¿De quién? De los atributos de Dios, ¿sí? Y hablar de los atributos de Dios es empezar a conocer al Dios que adoramos, al Dios que nos salvó. Sería bueno que podamos empezar a medida que vamos aprendiendo y conociendo más, no tan solo tomar con mayor seriedad el conocer atributos de Dios, sino también responsabilidad, porque cuando yo conozco de Dios, no tan solo se llena mi conocimiento de Él, sino también que va creando en mí una responsabilidad en cuanto a la manera de vivir, la manera de comportarme, la manera de hacer las cosas, justamente porque ya estoy empezando a conocer quién es Él. Probablemente acá hay muchos hermanos que, como yo, hemos estado muchos años en la iglesia evangélica hablando de la religión. Y habíamos estado mucho tiempo muy ocupados en nuestras actividades, en nuestras cosas que hacíamos todo el tiempo, programas mensuales, anuales, actividades, campamentos, recreaciones, congresos, clínicas ministeriales. En fin, tenemos una creatividad impresionante para hacer cosas. Entonces hemos estado tan ocupados, pero tan ocupados de lo urgente que nos hemos olvidado de lo importante. Y ese es un gran problema, porque al focalizar todas nuestras fuerzas y toda nuestra pasión y nuestro tiempo en las cosas que nosotros programamos, nos va a despertar en nosotros cosas que no provienen de Dios. Una iglesia compite con otra, a ver quién tiene mejor campaña, quién trae mejor cantante, quién llena más que otro. Eso no proviene de Dios. Empezar a decir que nosotros hacemos cosas para que la iglesia del frente, que es chiquita, que es pobre, no puede hacerlo, tampoco proviene de Dios. Y esto simplemente se da porque se desconoce quién es el Dios que adoramos. Al no conocer quién es el Dios que adoramos, naturalmente tenemos nosotros la oportunidad de ejercitar la creatividad. En todo el universo, solamente Dios es creador y el hombre es creador. El hombre tiene una capacidad de crear. Ustedes habrán visto que en pleno siglo XXI la tecnología cada vez está más sorprendente, nos sorprende a todos. Yo me había quedado con la mentalidad del juego del viejo Atari. ¿Se acuerda lo que era el Atari? Y ahora dice que ahí está la Play y la Wii, y que uno puede ponerse unos brazaletes y hacer que está boxeando, y está boxeando virtualmente con otra persona en la pantalla. Entonces uno dice, wow, ¿cómo ha avanzado todo esto? ¿Sí? Entonces podemos ver nosotros de que la creatividad del hombre realmente es extraordinaria. Está haciendo cosas impresionantes. Pero muchas de esas creatividades están hechas y usadas simplemente por una mente reprobada, que si bien es cierto, le sirve al hombre, pero no alcanza para tener relación con Dios. Y por ser el hombre creador, igual que Dios, Dios le dio y lo creó formado a su imagen y conforme a su semejanza, el hombre también puede crear cosas. El gran problema que sucede acá es que cuando la criatura creada quiere superar a su creador, cuando el hombre quiere tomar atributos que no le corresponden, sino que son atributos de Dios.
Y a esto me refiero el peligro que sucede cuando el ser humano quiere tener la capacidad de poder hacer cosas, incluso diciendo que viene de parte de Dios. Y me refiero a lo que muchas veces ha sucedido dentro de lo que se llama campo evangélico o campo de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos enseñando con esto? De que muchas personas no se dan cuenta de que por ser creativos o innovadores están yendo en contra de la voluntad soberana de Dios. Entonces, tenemos un serio problema cuando la iglesia se ha contaminado de muchas cosas que son creativas del hombre, pero que son reprobadas por Dios. A esto lo llamamos nosotros el utilitarismo, ¿sí? ¿Qué es el utilitarismo? Todo lo que el hombre crea y le funciona, decimos que es bueno. Pero no todo lo que el hombre pueda crear y funcionar dentro de la iglesia de Dios va a ser aprobado por Dios. Primero, porque Dios ya determinó todas las cosas desde la eternidad. El hombre no vivía desde la eternidad. El hombre nació limitado en un tiempo, cronos. Y todo lo que el hombre crea, por más extraordinario que sea, lo crea en un ámbito natural. Sin embargo, Dios no hace nada creador en lo natural, porque todo lo hizo con su presciencia, estableciéndola en sus decretos y su propósito desde la eternidad. Y acá encontramos la diferencia entre el creador y la criatura creada. Todos nosotros sabemos que tenemos un Dios que es infinito, que es el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. Pero cuando el hombre interfiere en los planes divinos, haciendo que lo que su imaginación ha dicho, esto es bueno, y hacemos que como empujándolo, Dios tenga que aprobarlo, eso realmente es muy peligroso. La iglesia del siglo XXI está impregnada de ese utilitarismo, está impregnada de ese pragmatismo, que es, si esto funciona, le demos para adelante. Han surgido muchos métodos dentro de la iglesia para darle una manito a Dios, el igle crecimiento. ¿Cómo podemos hacer para que la iglesia crezca y sea muy numerosa? Entonces el hombre que tiene capacidad creativa se ha puesto a pensar cómo hacer que la iglesia crezca. Y como tiene capacidad de crear, ha tenido muy buenos pensamientos, muy buenos inventos, pero con un pequeño y gran detalle. Va en contra de lo que la palabra de Dios dice. La iglesia no la puede hacer crecer el hombre, porque el que da el crecimiento es Dios. Y comenzamos a tener conflicto. Y muchos, sin darse cuenta, han entrado en esta corriente del utilitarismo diciendo, bueno, pero si los grupos celulares, por ejemplo, no funcionan, le demos para adelante, porque mire la cantidad, mire cómo ha crecido la iglesia en tan poco tiempo. Obviamente, cualquier cosa que el hombre se determine, lo puede lograr. No lo digo yo, eso lo dice Dios en Génesis capítulo 11, cuando habían puesto en su mente hacer la torre de Babel, ¿se acuerdan? Y dijo Dios, descendamos, porque lo que el hombre ha pensado hacer, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. O sea, Dios tuvo que intervenir en la mente obstinada del hombre de querer hacer algo por su propio mérito. Ahora, fíjense ustedes de que al hablar de esta manera, nos damos cuenta de que muchas personas que dicen que provienen de parte de Dios todas estas cosas y que van en contra de las Escrituras, hay muchas personas que por no conocer al Dios que adoran, son víctimas de ese engaño. Yo doy gracias a Dios, allí por el año 2001, 2002, estaba ya casi llevado de las narices a caer en esta secta o esta práctica sectaria de los G12. Realmente es muy peligrosa. Dios no actúa de esa manera. ¿Da resultado? Por supuesto que sí, porque se motiva a una gente simplemente a utilizar los atributos del hombre que Dios le ha dado
como creatividad, capacidad, fuerza y una serie de cosas que se habitúa a hacerlo. Pero no sucede. No es lo que Dios quiere. En ese momento, cuando estábamos con otros amigos pastores casi convencidos de que eso provenía de Dios, es cuando Dios comenzó a hablar a mi corazón acerca de la verdadera reforma de la iglesia. Y es cuando yo empecé a prestar atención y desistí de esto. Hay pastores que estaban en esa época con nosotros y cuántas veces lo había reunido y habíamos dicho, vos vas a tener 12 y vos vas a tener 12 y vamos a hacer esto y ya agarramos todo lo que hacen naturalmente, ¿no? Entonces, me di cuenta de que Dios no va a contradecirse en su palabra. Entonces, ¿de qué quiero hablar esta noche? ¿Cuál es el atributo de Dios que debemos conocer hoy? Ya hemos conocido los decretos de Dios, que son los propósitos eternos de Dios, el Dios que no cambia, ¿sí? Los decretos que han sido establecidos desde la eternidad para su propósito, solamente por su sola voluntad. Hemos conocido la pluralidad de Dios, el Dios trino, nuestro Dios uno en tres personas. Hemos conocido la presciencia de Dios, el Dios que todo lo predestinó en su conocimiento previo. Hemos conocido acerca del atributo de Dios, de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Hemos estado estudiando también acerca de la soberanía de Dios como un atributo muy importante y muy cuestionado por la mente natural, porque sí o sí en la soberanía de Dios tocamos también la soberanía de Dios en la elección de la salvación. Y esto es algo que confronta muchas veces a las personas. Y por último hemos visto un atributo muy lindo también que lo resalta mucho la palabra, que es la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo. Y haciendo una referencia especial, el día sábado hemos visto acerca de un atributo también que muy pocos lo dominan, que es nuestro Padre Dios. Dios también se reveló como Padre. Lo que hoy quiero que podamos aprender es acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Conocemos este atributo de la inmutabilidad de Dios? ¿Qué significa que Dios es inmutable? ¿Cuál es la expresión de ese Dios inmutable que yo no la conozco? Ahora, ¿a usted le entusiasma conocer al Dios que adoramos? ¿Sí o no? A mí me gusta muchísimo cada vez que puedo profundizar en la palabra, empezar a entender que los atributos de Dios son cosas que Dios quiso revelar, carácter de Dios como Él quiso revelar, para que nosotros podamos conocer a aquel Dios que nos salvó, el Dios a quien nosotros adoramos. Pero, ¿qué significa la inmutabilidad de Dios? ¿Por qué necesitamos nosotros conocer la inmutabilidad de Dios? Hoy es un tema muy lindo, que le pido que preste atención y que anote todo lo que pueda anotar para que usted lo estudie en su casa y que pueda profundizar, porque no llegamos en 2 horas a hablar todo lo que la palabra de Dios dice en cuanto a esto. Pero sí podemos tener nosotros una especie de bosquejo sobre lo que podemos nosotros empezar a estudiar en nuestra casa. Hasta aquí, todo lo que venimos aprendiendo acerca de nuestro Dios. ¿Ha cambiado en algo su manera de vivir? ¿Ha cambiado en algo? ¿Usted ya no piensa quizás como antes? El conocimiento no tan solo nos da capacidad intelectual, sino que debe dar en nosotros un cambio, una transformación. Por ejemplo, sabiendo de que Dios todo lo sabe, ya hemos aprendido que es absurdo decir, lo que te voy a contar no tiene que saberlo nadie más que vos y yo. Eso es absurdo, porque Dios todo lo sabe, ¿sí? Hay muchas cosas que aprendiendo acerca de los atributos de Dios, tienen que comenzar a traer en nosotros un cambio, una transformación de vida. Conocer la inmutabilidad de Dios es importante y vamos a comenzar con un versículo. El capítulo 1 del apóstol Santiago. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1. ¿A dónde vamos a llegar con todas estas enseñanzas cuando lleguemos a
estudiar, ¿sí?, la mayoría de los atributos de Dios que podemos resaltar en la Escritura. Ustedes van a ver que a medida que vamos aprendiendo más y que vamos conociendo más acerca del Dios que adoramos y que no lo conocíamos, va a empezar a girar la manera de vivir y aún lo que nosotros hacemos como congregación. Por lo general, ¿para qué se usan las reuniones en la iglesia? Actualmente, las reuniones en las iglesias han perdido el enfoque original de por qué nos congregamos. El hombre ha pasado a ser el centro de la adoración. Ya no es Dios, es el hombre. Puesto que todas las cosas que se hacen dentro de una iglesia va dirigida principalmente al hombre. Y usted dirá, no, pero no es así. No, sí es así. Las canciones que se cantan son todas canciones que le hacen bien al alma del hombre. Pero no podemos decir que eso es una adoración a Dios. ¿Me entiende? Las predicaciones que se dan son predicaciones para que el hombre se sienta bien, para que se vaya motivado, que se vaya con fuerzas. Usamos nuestras reuniones para hacer como un hospital ambulatorio de sanidades y milagros y prodigios. Otra vez, el hombre es centro de todo. No estoy negando que Dios en su misericordia sana, pero ¿qué pasa con la gente que recibe milagros de parte de Dios? ¿Será uno de los tantos 9 leprosos que se fueron y nunca más volvieron a agradecerle al Señor? ¿Vinieron a buscar simplemente un milagro? El origen de congregarse no es para ninguna de esas cosas. No es bíblico ninguna de esas cosas. El motivo principal de congregarse es de glorificar a Dios por lo que Él es. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios por lo que Él es si no le conozco? El motivo de congregarnos a medida que vamos conociendo más ese Dios que nosotros adoramos es porque le hemos conocido tal cual Él es o como Él se quiso revelar. Entonces, ahí quiero que lleguemos nosotros. Yo quiero que usted vaya viendo que el motivo de aprender los atributos de Dios no es simplemente para decir, yo he aprendido en la iglesia quién es Dios. No, hermanos. El motivo de aprender quién es Dios es para que toda nuestra atención, toda nuestra adoración, todo nuestro agradecimiento, todo lo que nosotros podemos hacer es para glorificar a aquel Dios que hoy sabemos quién es, el que nos salvó. ¿Me entienden? Pablo, cuando conoció quién es, porque él le dijo cuando cayó en el camino a Damasco, le dijo, ¿quién eres, Señor? Él no le conocía y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy. A partir de ese momento, Saulo de Tarso transformó su vida, pudo llegar a conocer quién era aquel a que él perseguía, y cuando él comenzó a dar testimonio, él decía, estoy seguro a quien he creído. Yo estoy seguro. ¿Qué pasa con la iglesia del siglo XXI? No está segura en quién cree porque no lo conoce. Por eso divaga. Por eso cae preso en cualquier mentira del diablo que se disfraza como verdad de luz. Por eso hay tanta gente que no entiende ni siquiera para qué se congregan. No usemos la congregación, no usemos la iglesia de Cristo para una promoción personal, ni para sacar un CD, ni para presentar un libro, ni para promoverme como un apóstol, como un ministro. La iglesia de Cristo no es para otra cosa que para glorificar al Padre. ¿Cómo voy a glorificar al Padre si no le conozco? Bueno, ya tenemos nosotros por lo menos 6 de los atributos que vamos conociendo. Y no sé usted, pero a mí cada vez me entusiasma más, pero también me tiemblan las piernas más porque empiezo cada vez más a conocer cuál es ese Dios que yo adoro. Y debe cambiar nuestra manera de ser, debe cambiar nuestra manera de vivir, porque yo no puedo seguir viviendo como si nada.
Porque nuestro Dios no es un yeso colgado en una pared. Nuestro Dios es la esencia de nuestra vida, el motivo de nuestra vida y el que sustenta nuestras vidas. Amén. Por eso hoy vamos a conocer que nuestro Dios es inmutable. Diga conmigo, mi Dios es inmutable. ¿Qué es ser inmutable? Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 16. Y quiero que ese versículo le dediques a un hermano que tenés a tu lado. Y quiero que le digas, amados hermanos míos, ¿qué dice? No erréis. Bueno, pues todos me lo dicen a mí. Yo le digo que le diga a usted a alguien que está al lado suyo. Es decir, amado hermano, no erres. ¿Qué significa errar? Extraviarse, perderse, confundirse. Amados míos, no se equivoquen. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto. No desciende de ningún apóstol famoso del mundo. No desciende de una campaña. No. Desciende de lo alto. Del Padre de las luces. Del Padre de las luces. En el cual, leámoslo fuerte, que dice, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa que nuestro Dios es inmutable? Que nuestro Dios no cambia. ¿Por qué Dios no cambia? Vamos a hacer otra pregunta. ¿El hombre cambia? Es más, creo que es el único en la creación que quiere cambiar todo, ¿no? Algo mencionaba esta mañana en la radio, ¿no? Nunca vamos a encontrar un piquete el 9 de julio o el obelisco de los peces haciendo un piquete porque ya no quieren estar más en el agua. Están cansados de estar en el agua. Ellos quieren volar ahora. Nunca vamos a encontrar un piquete de peces, ¿no? Ni vamos a ver en un quirófano a una cebra que quiere cambiar de género. Ya no va a ser cebra, ahora quiere ser león. Nunca vamos a encontrar en la creación ninguna cosa que vaya en contra de lo que Dios le dio el origen desde el principio, la función. El único que quiere cambiar todo, que quiere cambiar de sexo, quiere cambiar de nombre, quiere cambiarse la edad, quiere cambiar de nacionalidad, quiere cambiar de país, quiere cambiar la esposa, que todo quiere cambiar. ¿Quién es? El hombre. ¿Por qué el hombre busca cambiar? Porque el hombre es la criatura. El hombre es el ser creado. Dios es el creador. Él no va a cambiar. Pero ¿qué podemos entender nosotros? Que dice, el Padre de las luces, en Él no hay mudanza ni sombras de variación. Esta es una de las perfecciones divinas que nunca han sido suficientemente estudiadas. Por eso es que el hombre, por querer cambiar tanto, se ha perdido en su extravío, de tal manera que el hombre llega a pensar de que Dios también puede cambiar. Es más, y si Dios no cambia, yo lo cambio en mí como yo lo veo a Dios y lo considero a Dios. Por eso es que para muchos Dios es un compinche, Dios es un cómplice en silencio de sus pecados. Y usted dirá, ¿cómo eso? Sí, hermano, porque hay muchos que congregan y que son ministros y que tienen iglesias, fundan iglesias, hacen tantas cosas como si nada le hubiera pasado, como si nada hubiese sucedido. Y el motivo es que esa persona dice, bueno, pero Dios me bendice, Dios me respalda. O sea que Dios no ha cambiado, pero la imagen que ese hombre o esa persona ha tomado de Dios está totalmente distorsionada en sí mismo. Y le llama a Dios a quien no es Dios.
porque Él no ha cambiado. Dios nunca va a dejar de ser santo. Dios nunca va a dejar de ser eterno. Dios nunca va a dejar de ser justo. Dios no cambia. En Él no hay ni siquiera una sombra de variación. No hay manera que Él cambie. Y como esto es una materia pendiente dentro de la iglesia, ha traído aparejado peligrosas actitudes de los cristianos o las personas integrantes de la iglesia de Cristo. Esos extravíos se lo ve reflejado en Romanos capítulo 1, cuando hace referencia claramente el apóstol Pablo a que el hombre es culpable. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios no tiene el problema, Él no está entenebrecido, Él no está distorsionado. Es el necio corazón de un razonamiento totalmente necio, un razonamiento totalmente envanecido. ¿Sabe lo que significa que algo está envanecido? Algo vano es algo que no tiene sentido. Algo vano es carente de sentido, no tiene ningún valor. Un corazón envanecido es un corazón que está lleno de cosas que no tienen valor, que son inútiles, que son inservibles. Por ejemplo, hacer algo que para el hombre es excelente, extraordinario. Alguien puede decir, ya estoy tocando el cielo con las manos. Me he subido 2 o 3 escalones más de la escalera que va al cielo, dicen algunos, ¿no? Por haber hecho algo que para el hombre es bueno. Sin embargo, si esa buena obra que el hombre considera que es buena ha ido en contra de la voluntad de Dios, para Dios es algo vano. Pero esa persona está orgullosa de su vanidad, ese corazón está envanecido. Está convencido de que está haciendo bien las cosas, sin embargo, sus actitudes delante de los ojos de Dios, quien es el juez justo, el que debe aprobar, lo reprueba. Ese corazón necio y envanecido da como resultado un corazón necio entenebrecido. Y dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron tontos. Eso significa necios, por causa de un corazón envanecido. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. Acá ven que aparece la palabra cambiaron. El hombre es el que busca permanentemente cambiar. Muchos en sus actitudes, quizás no lo dicen, pero con sus actitudes cambian la majestad de Dios, la soberanía de Dios, la gloria misma de Dios. Y dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué quiere decir? Cambian la gloria de Dios, la manifestación del Dios absoluto, la cambian en la criatura. Por lo tanto, a Dios, el eterno, al Dios infinito, al Dios absoluto, el hombre que está reprobado por Dios, termina siendo un Dios totalmente relativizado. Es relativo. ¿Conoce usted la diferencia entre lo absoluto y lo relativo? ¿Sí? Lo absoluto es algo que no puede tener ningún tipo de discusión, ningún tipo de cambio. Lo relativo es cuando es posible que esto cambie, es posible que esto se discuta, es posible que esto no sea así. Bueno, Dios en todos sus aspectos que Él se ha mostrado es un Dios absoluto. Sin embargo, el hombre que tiene una mentalidad entenebrecida, rechazada, totalmente envanecida, cambia, relativiza todo lo absoluto de Dios en el hombre. Por eso es que hoy en día hay debates. ¿Qué opinan ustedes acerca del casamiento de la homosexualidad? Como si fuera que nosotros tenemos autorización para debatir algo que es absoluto. Dios no va a cambiar. Dios condenó la promiscuidad sexual, en este caso de la homosexualidad, como todas.
Dios no va a cambiar, pero el hombre que relativizó lo absoluto de Dios dice, bueno, pero ¿qué opinan ustedes? Porque podemos llegar a un acuerdo, un consenso y esto puede cambiar. Esto está pasando en la iglesia del siglo XXI. Extravío, aprobando, recibiendo cosas que no son fundamentadas en la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que dice después. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. El resultado de relativizar lo absoluto de Dios, Dios dice, perfecto, yo te entrego a la inmundicia. Y muchas personas toman de la Biblia cosas fuera de contexto y lo absoluto de Dios lo relativizan. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en el mismo capítulo 1 de Romanos. Dice el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de misericordia. No, misericordia. ¿Usted va a discutir conmigo? Yo digo que son dignos de misericordia. ¿Usted qué dice? ¿Son dignos de qué? ¿Y por qué usted me discute? Si yo soy su autoridad, yo le digo a usted que son dignos de misericordia. Dios lo dice. Ahora, ¿por qué hay pastores, congregaciones, personas que practican estas cosas? Y bueno, hay que tener misericordia. No estoy diciendo que corro la cortina y tengo una guillotina acá y que vamos a matar a todos estos. Eso no es tarea mía. Eso es tarea de la justicia de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, esto es un ejemplo de cómo hacemos que lo absoluto se transforma en relativo. Bueno, hermano, no hay que ser tan legalista. ¿Escucharon esa frase? No hay que ser tan religioso, porque obedecer al Señor, muchos dicen que somos religiosos. Si ese es el costo de ser llamado religioso por la obediencia de Cristo, yo soy religioso. ¿Y usted es religioso? Si es obedecer la palabra de Dios tal como dice la Escritura, dice que no tan solo los que practican, sino también los que se complacen con los que las practican. Pregunta, ¿dentro de la iglesia cristiana hay alguna de estas cosas que he nombrado acá? Atestado de toda injusticia. ¿Hay gente injusta dentro de la iglesia? ¿Hay patrones dentro de la iglesia que negrean a los empleados cristianos? Fíjense en ustedes, ¿no? Hay gente así. Ahora, fíjese, fornicación, ¿habrá fornicación dentro de la iglesia? Perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, ¿habrá envidia en la iglesia? Contiendas, engaños. Bueno, hermanos, si es que nosotros vamos a conocer al Dios inmutable, lo primero que tenemos que nosotros conocer es que ese Dios que nos salvó, a ese Dios que nosotros adoramos, Él no cambia. No cambia. Pero como queremos nosotros que la iglesia se llene y que crezca y que seamos la más grande de Tucumán, permitimos y omitimos tantas depravaciones ante los ojos de Dios para que el hermano o la hermana no se ofenda y se vaya, o para que un diezmo no se vaya. ¿Me está entendiendo? Entonces muchas personas dicen, bueno, tratemos de tener misericordia, tratemos de orar, a ver si, amados hermanos, pasaría si Dios le permitiera al apóstol Pablo decir, Pablito,
te voy a resucitar porque necesito que en pleno siglo XXI me hagas unas visitas a la iglesia en el mundo entero. Y tenemos una cartelera allá afuera donde anuncia el próximo sábado el verdadero apóstol Pablo nos visitará trayéndonos la palabra. Mire, se va a poner así de gente, ¿no? Ahora, ¿quién va a soportar 5 minutos de un mensaje de Pablo? Que Pablo ese día se le ocurre decir, a ver, tráigame esos 2 fornicarios para acá. A esta persona la entregamos a Satanás para que se destruya su carne a fin de que su espíritu se salve. ¿Quién vive? Su nombre. Y primer siglo XXI, ¿qué ha pasado en el medio? ¿Será que la iglesia ha dejado de predicar a Cristo? ¿Será que la iglesia se ha olvidado de quién es el Padre que merece la gloria? Es porque esta realidad nos está pegando muy fuerte y yo veo que en pleno siglo XXI hay una demanda tremenda de parte del Señor por medio del Espíritu Santo a que los que invocan su nombre sean los primeros que se arrepienten, porque si usted no se ha dado cuenta, ya estamos en los tiempos que profetizó Pedro de que es necesario que el juicio de Dios empiece por su casa. Ya estamos en el tiempo, así que cuidado, hermanos, ya no tolera más el Señor. Porque estamos en tiempo del advenimiento de Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe empezar a vivir la realidad espiritual y devolverle al Señor lo que Él es, Dios inmutable, y dejar de tener a nosotros el Dios a nuestra manera. ¿Me está entendiendo? Lo primero que quiero resaltar esta noche es que Dios es inmutable en su esencia. Dios es inmutable en su esencia. Ahora, fíjese usted que Dios no cambia. Dios es el mismo. Su naturaleza y ser son infinitos. Es infinitos. Por lo tanto, no están sujetos a ningún cambio. Dios no va a cambiar. Dios no necesita cambiar. Dios no quiere cambiar. Bueno, para algunos dirán, sí, pero un día Dios se muestra como un hombre, porque habla de brazos, dedos, bocas. Otro día se muestra como que debajo de sus plumas. Otro día es la roca. ¿Cómo es que Dios se va mostrando y dice que no cambia? Dios en su esencia, Él es mismo, no va a cambiar. Que Dios quiere ir revelándose y mostrándose como Él quiera es otra cosa. Porque cuando Moisés le dice, ¿y quién le digo que eres tú el que me envía? Él le dijo, dile que el yo soy te envía. Y ya les enseñamos a ustedes que el yo soy significa, yo soy el que quiero ser. O seré el que seré. En otras palabras, Dios se va a manifestar como Él quiera, como el pan de vida, como el agua de la roca, como el maná en el desierto, como la zarza que arde, como las tablas de la ley, como Dios quiera se va a mostrar. Porque Él dice, yo voy a ser el que quiero ser, pero su esencia no cambia. Él no cambia. Veamos lo que dice Malaquías capítulo 3. Versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6, la primera frase dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio. ¿Por qué? Nunca hubo un tiempo en Él. No hay tiempo en Dios. ¿El hombre cambia? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes siguen durmiendo en cuna y usan pañales? ¿Ya nadie? Espero, ¿no? Ya no me entran los escarpines a mí. Ya tengo un poquito grande los pies, me han crecido.
¿Por qué nosotros podemos cambiar? ¿Por qué crecemos aún desde niñitos hasta grandes? ¿Por qué? Porque somos creados. Porque tenemos tiempo. Nosotros tenemos tiempo. Y usted, por más que no tenga reloj, su cuerpo va a evidenciar el tiempo. ¿Sabía usted? Le salen canas, le salen arrugas, se le caen los dientes. Subimos una escalera y quedamos... ¿Vio cuando hay alguien que dice, ¿me puede dar una manito para empujar el auto? Y uno pasa... No estamos para eso, dice, ¿no? El tiempo está en nuestra naturaleza. Dios no cambia porque Dios no tiene tiempo. Pregunta, ¿Dios está en el presente? ¿Sí o no? ¿Dios está en el pasado? ¿Sí o no? ¿Y en el futuro? Qué glorioso nuestro Dios. Por eso es que Él no cambia, porque no hay tiempo en Él. No hay días, no hay horas en Él. Yo no voy a hacer un dogma de lo que voy a decirles, ¿sí? Estoy aclarando. Simplemente voy a pensar en voz alta, porque me llama la atención algunas cosas que suceden en la Escritura. Pero Dios no tiene tiempo, Dios no tiene edad. Su manifestación de su gloria no tiene horario. Él puede estar en el hoy, como puede estar en el mañana, como puede estar en el futuro, en el pasado. Dios puede estar en todo lugar. Entrando a su manifestación, a su presencia, uno pierde la noción del tiempo. Pero mientras estamos en un cuerpo biológico, estamos sujetos a nuestro tiempo. ¿Me van siguiendo? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice en su primera carta a Corintios capítulo 12, dice, segunda carta, dice, yo conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas que son inefables, no les ha dado al hombre conocer. Ahora, fíjese usted que el apóstol Pablo puede reconocer que para estar en esa dimensión, él no tiene idea de lo que sucedió. Si bien es cierto, dice 3 días. Ahora, el apóstol Juan tuvo otra experiencia, cuando dice que de pronto estaba en el día del Señor en el Espíritu, y una voz le decía, sube acá, y al instante estaba yo en la adoración celestial. Vi el trono, los cuatro seres vivientes, los serafines y todos los que adoraban allí al Señor. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 4. Ahora, fíjense ustedes, Dios, al no tener tiempo, al no tener hora, al no tener edad en Él, Él no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso lo primero que tenemos que conocer es que nuestro Dios es inmutable en su esencia. ¿Sí? En su esencia. Él es eternamente santo, eternamente puro, perfecta y eternamente justo. Nunca Dios va a dejar de ser lo que Él es, porque todo lo que existe es por Él. ¿Me entiende? Esta afirmación, su propia afirmación absoluta, diciendo, yo Jehová no cambio, no puede ni mejorar ni cambiar el aspecto de lo que el hombre piensa de Él, porque Él ni siquiera está sujeto a la opinión del hombre. Él es. Hacemos referencias otra vez a Éxodo 3:14 que dice, yo soy el que soy. Dios no va a cambiar, ¿sí? Su esencia. Ahora, lo segundo que quiero resaltar es que, así como lo primero, Dios es inmutable en su esencia, Dios es inmutable en sus atributos. El segundo punto de su inmutabilidad es que Dios es inmutable en sus atributos. Cualquiera que fuesen los atributos de Dios,
Antes que el universo fuera creado, antes que todo existiera, Él es. Él es. Por eso es que le digo lo que recién hacía mención. La iglesia y el congregarse no es para suplir nuestras necesidades. Es para que juntos podamos entender que venimos a glorificar al Señor por lo que Él es. Por eso es que yo no quiero estar ausente. ¿Saben por qué la gente deja de congregarse, deja de venir? Porque ya no se la atiende, dice. Ese no es bíblico, hermano. No somos salvos para ser atendidos. Somos salvos para que nosotros atendamos al que nos salvó. Dice, no se la atiende a la persona. Porque la gente ha dejado de tener el protagonismo. Dios nunca habló de esto, hermanos. Saben que nosotros estamos para nutrirnos unos a otros como cuerpo, pero todo el cuerpo es para servir a la cabeza. Es Cristo el centro. El extravío de muchos es por no conocer a Dios. ¿Qué nos motiva a nosotros congregarnos? Yo no veo la hora de llegar con ustedes y encontrarme para adorar a Dios. Porque si nosotros venimos acá para, Señor, dame y dame y dame, pareciera que eres el genio de la lámpara, que tengo que frotarlo y pedirle 3 deseos y me voy hasta la otra reunión. Dios no es el genio de la lámpara. Ese no es el Dios, ni es el propósito por lo cual fuimos salvos. Que tenemos necesidades, claro que sí. Que tenemos problemas, claro que sí. Tenemos tantas cosas por qué nosotros depender de Dios. Le doy un motivo y creo que es el principal de todo. Estamos en la carne. La divinidad de la plenitud de Dios que habita en Cristo corporalmente está en nosotros. Pero el estuche, nuestra carne, contaminada con el pecado, llena de inmundicia, de contradicción, todavía la tenemos. No hemos sido glorificados todavía. No hemos sido transformados todavía. Entonces, ese es suficiente motivo para ser dependiente de Dios. Pero Dios no está exigido a sanarnos todas las veces que estoy enfermo, ¿sabía? Dios no está obligado. Dios no está obligado a darme todo lo que yo necesito. Por eso es que hay tantas corrientes diabólicas metidas dentro de la iglesia que carecen de fundamentos bíblicos o se toman la palabra para decir lo que Dios no quiso decir. Pacte con Dios para su prosperidad. Pacte con Dios para su milagro. Usted está pasando problemas financieros. Mire, allí hay sobresaque. Ponga usted una buena semilla. Malditos. Mentirosos. Eso no dice la palabra de Dios. Yo encuentro que la palabra de Dios dice, todo lo que necesitas es mi amor. Literalmente dice, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. Pablo dice que la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y nosotros estamos completos en Él. Puede ser de que yo no reciba el milagro que necesito, pero yo sé y tengo una esperanza que cuando suene la trompeta no tan solo me va a sanar, no tan solo me va a emplomar la muela, me va a transformar con un cuerpo glorificado. Tenemos problemas, ya la vejez no está viniendo, los achaques, los dolores, me duele la cadera, me duele la espalda y Dios no me sana, no sé si Dios no me escucha o estoy en pecado o tengo que ir a otra iglesia porque acá no hay poder. Hermanos, bástate la gracia de Dios. Si Dios te sana, amén. Y si Dios no te quiere sanar, amén. Porque fuimos llamados para una esperanza. Para una transformación. Por esa razón, la palabra se ha llenado de mercaderes, la iglesia se llenó de mercaderes, que hace de las almas de las personas mercaderías de este sistema de Babilonia. Por eso, porque no conoce la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable en sus atributos. Siempre es el mismo. Es necesario que Él sea así en todas las cosas, porque sus atributos son perfectos.
Su esencia es perfecta. Dios no va a cambiar. Él va a permanecer para siempre. Su poder es indestructible, su sabiduría es infinita, su santidad es inmancillable, nunca se va a contaminar. Vamos a ver algunos versículos acerca de estas afirmaciones. Me gustaría que un hermano busque el Salmo 119, 89. Otro que busque Jeremías 31, 3. Otro que busque Juan capítulo 13, versículo 1. Y otro que busque el Salmo 100, versículo 5. Repito, Salmo 119, 89. Jeremías 31, 3. Juan 13, 1. Y Salmos 105. Salmos 105. Vamos a ver afirmaciones bíblicas acerca de que sus atributos también son inmutables. ¿Qué dice el Salmo 119, 89? ¿Quién lo tiene para leerlo fuerte? Levante la mano si yo lo identifique. ¿Quién tiene el Salmo? ¿Quién lo tiene? Yo. Ponete de pie y léelo fuerte, por favor. Muy bien, para siempre permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuándo dice? Veo que dice la Escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Inmutabilidad de Dios. ¿Qué dice Jeremías 31:3? ¿Quién lo tiene? Fuerte, Sara. ¿Cómo es el amor de Dios? Dígalo fuerte, ¿cómo es? Eterno. Quien duda del amor de Dios es porque no le ha conocido a Él. El amor de Dios es eterno. Y agréguele algo más. Pablo dice, no existe cosa creada que nos separe de su amor. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿Quién vive? Nada nos puede separar de su amor. Ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar de su amor. Y su amor es eterno. Amén. ¿Quién tiene Juan 13:1? Juan capítulo 13, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Fuerte, Eduardo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. O sea que el amor tiene un fin. No, esa palabra fin es eterno. Está hablando del fin de la conciencia, el fin de la mente del hombre, el fin de lo que el hombre puede entender. Como Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere decir que cuando ya estamos tan poco para que estemos con el Señor? No, hermanos. Está hablando el fin de lo que nosotros entendemos. Pero hay algo que se va a manifestar claramente. Dios se manifiesta con mucha claridad en sus atributos eternos. Salmo 100, versículo 5, ¿qué dice? Allá, Miguel. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. ¡Wow! ¿Cuánto dice? Aleluya. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea, que nosotros estamos conociendo un atributo de Dios que es fundamental. Dios no cambia. Su esencia no cambia. Él siempre es lo que Él es, porque en Él no hay tiempo, en Él no hay edad, Él no envejece. Él no pasa de moda. ¿Quién es el que tiene el problema? El hombre, porque el hombre es el que cambia. El hombre es el que se aburre, el hombre es el que quiere innovar, el hombre que quiere cambiar y refaccionar todo. Dios dice no, porque todo lo que Él es eterno. Es para siempre. Sus atributos son inmutables. Todo lo que Él ha mostrado, su amor, su justicia, su santidad, su presencia prometida, es para siempre. No va a cambiar. Ustedes habrán escuchado o habrán leído
que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios, capítulo 13, que dice: el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Muy bien, lo tercero que quiero resaltar es la inmutabilidad de Dios en su consejo. La inmutabilidad de Dios en su consejo. Aquí la palabra consejo hace referencia a su voluntad, a su propósito. Dios no cambia en lo que Él ha determinado, porque todo lo que lo determinó lo hizo en su propia voluntad. Algunos han tenido el atrevimiento de decir que Dios se ha contradecido a veces en la Biblia. Esto lo escuché, incluso se ha llegado comentarios de pastores, predicadores que lo han dicho. Y tomando la referencia de Génesis capítulo 6, versículo 6, cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Hay dos cosas que quiero aclarar sobre este versículo en particular. Primero, Dios se revela aún en su palabra para que la mente natural, la mente finita, limitada del hombre pueda entender lo que significaba la gravedad del asunto. Pero no es que Dios se arrepintió. ¿Por qué? Una persona que se arrepiente es porque hizo algo que no sabía que ese iba a ser el resultado. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Y si Él sabía que lo que iba a suceder, no es que lo tomó por sorpresa que el hombre haya pecado. ¿Me está entendiendo? Usted se arrepintió porque quizás nunca supo que iba a terminar así. Entonces, porque usted se dio cuenta. Es como que si usted supiera que allá hay un pozo y va caminando y se cae en el pozo, usted va a decir: pero ¿por qué me caí en el pozo si yo sabía que ahí estaba? ¿Me está entendiendo? Pero si usted no lo sabía y sucedió en algo que usted se arrepiente, es porque usted no lo sabía de antemano. Dios no puede arrepentirse de nada porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo determinó. Es más, determinó Dios de que esto suceda. Y algunos preguntarán: ¿y por qué, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, por qué le permitió que peque? ¿Quiere que le diga la respuesta? No sé. Porque Él es soberano. Porque Él quiso hacerlo. ¿Usted es dueño de algo? Por ejemplo, hasta un pantalón. ¿Es dueño de un pantalón por lo menos? ¿Sí? Usted es dueño si quiere pintarlo o cortarle las piernas ¿cómo se llama? ¿La pierna? La botamanga. ¿Pero por qué has hecho eso? ¿Y por qué es mío? ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto tiene en casa propia? ¿Usted puede hacer lo que quiera con su casa? Y si viene el vecino en la esquina y le dice: ¿por qué has pintado así la pared? ¿Usted qué le va a decir? ¿Qué le importa? ¿Cuál es su problema? Para que esté orando. Yo hago de mi casa lo que quiero. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado alguna vez que alguien se quiso intrometer en algo que lícitamente de usted? ¿Algún le ha pasado? ¿No le ha molestado? ¿Por cuál es el problema? Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios y por qué? ¿Por qué? Mire, les recomiendo que si hace esa pregunta se ponga un casco, por la duda. Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo y su voluntad es absoluta. Por eso que Él es inmutable en sus consejos, en su soberanía. Dios no se contradice, ni las Escrituras se contradicen. Veamos lo que dice Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Acá lo identifica perfectamente. El libro escrito por Moisés. Números capítulo 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre
para que mienta. Como si fuera que el hombre miente, ¿no? ¿Miente el hombre? Bueno, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, no tiene naturaleza humana para que se arrepienta. La palabra lo dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Él habló, y no lo ejecutará. Esto es soberanía, ¿no? Si nosotros podemos entender que esto realmente es así, la palabra da crédito de su inmutabilidad. Él no va a cambiar. Y no es porque sea testarudo, sino porque es soberano. Porque Dios determinó que esto sea así. Primera de Samuel. ¿Cuántos van recibiendo la enseñanza? Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 29. Dice, además, Él, que es la gloria de Israel, no mentirá. Dios no puede mentir, no hay engaño en Él. No mentirá, ni se arrepentirá. ¿Por qué? Porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Se acuerdan que en un momento Dios, encendido en ira, le dijo a Moisés, Moisés, correte un cachito que a este pueblo lo liquido? ¿Se acuerdan? Y que Moisés dice que intercedió y dijo, arrepiéntete de lo que has pensado hacer. ¿Sí o no? Y dice la Escritura que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. ¿Será que Moisés reprendió a Dios? ¿Será que Moisés lo hizo entrar en razón a Dios de tal manera que Dios dijo, tenés razón, Moisés? ¿Cómo iba a hacer esto? Me arrepiento. Aunque a usted le parezca extraño, aún hasta personas pueden usar de ese versículo para decir lo que no es. Y esto es peligroso. Usar la Biblia para decir lo que uno quiere interpretar es peligroso, porque la Biblia no es de interpretación privada. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? ¿Por qué existe esta palabra? Que Moisés le dijo a Dios que se arrepienta. Y Dios, en la Biblia dice, y se arrepintió Dios lo que iba a hacer. ¿Será que realmente Dios? No, la Biblia dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. Él no comete errores. ¿A qué se refería? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué sucedió esto? El trato no era para Dios, era para Moisés. Mire si Dios no trató con Moisés como un libertador. ¿Y cuántas veces Moisés quiso desistir? ¿Y cuántas veces Moisés tuvo que renegar? Con un pueblo obstinado, rebelde, contradictorio, cabeza dura. Eso quiere decir duro de cerviz. Señor, su ceño así no funciona, el ceño duro, obstinado. Moisés le costó muchísimo, muchísimo, hasta le costó la vida, no pudo llegar a la tierra de la promesa por esa causa de ese pueblo. Dios estaba tratando a Moisés en cuanto a su soberanía, y no porque Dios tuvo que reflexionar la reprensión que Moisés le hizo, sino que Dios le estaba enseñando cómo él debía actuar. ¿Me está entendiendo? La inmutabilidad de Dios en su consejo es extraordinario. Él no cambia. Él es eternamente Dios y no es hombre para que Él mienta o para que Él se arrepienta. Veamos lo que dice el Salmo 78. Salmo 78,
versículo 65. Esta es una referencia del antropomorfismo, Dios manifestado como si fuera un hombre, para que entendamos, ¿sí? Pero no es hombre. Fíjense lo que dice el versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme. Si alguien lee literalmente así, decía, ay, Dios está durmiendo. Y miren lo que dice, como un valiente que grita excitado del vino. Ahora, fíjense ustedes, si uno lee así diría, Dios duerme. Génesis capítulo 1, y Dios después que hizo todo, descansó el séptimo, estaba cansado. Dios no se cansa. No hay sombra de variación, no hay debilidad en Él. Él no se cansa. Yo quiero que usted aprenda esto. Cuando usted lee la palabra y lee versículos como estos, versículos como que se cansó, como que está distante, hermanos, sepamos entender por qué existe versículo como esto. Es por causa de nuestra mente corrompida. Es a causa de nuestra mente limitada. ¿Acaso Jesús, estando en la tierra, no tenía que hablarle verdades del reino por parábolas? A ver, ¿con qué le puedo comparar al reino de Dios? Ya sé, como este pequeño grano de semilla de mostaza. La gente dice, ¿ese es el reino? Mírenlo. Que un hombre sembró en su tierra y se hizo el árbol más grande de todos, de tal manera que las aves venían a hacer nidos en su follaje. Cuando entendieron ellos que el reino es algo que se siembra en lo pequeño, pero se manifiesta extraordinariamente grande, habrán entendido, ¿no? ¿Cómo podía Jesús hablarle cosas tocantes del reino de Dios, algo que era de un nivel espiritual, a la mente del hombre que está atrofiada, entenebrecida, cauterizada, natural, muerta? ¿Cómo puede el hombre recibir? Esos versículos hablan de que Dios muestra o revela o enseña a través de figuras pequeñas, naturales, cotidianas, vulgares, para que uno pueda entender. Pero no es que Dios es así. Quiero que usted conozca al Dios verdadero. Porque la gente, al no entender así, Dios ha hecho de Dios un yeso colgado en una pared. Ha hecho del Dios encerrado en una capilla porque dice, vamos a la iglesia porque ahí está Dios. La casa de Dios no es el ladrillo. La casa de Dios es usted. El templo del Espíritu es usted. Dios no habita en templos hechos de manos. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, veamos lo que dice Jeremías 7:13 otra vez para que veamos la diferencia. Dios no es hombre, pero sin embargo en la Escritura se revela mostrándose como si fuera un hombre. Jeremías capítulo 7, versículo 13. ¿Ya lo encontró? Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano sin cesar, y dice, no oísteis y os llamé y no respondiste. Esa palabra que les hablé de temprano, en una versión de la Biblia dice, madrugando yo les hablé. Pareciera que Dios también se ha levantado tempranito, ¿no? No es que Dios se levanta temprano. ¿Se está entendiendo? Estoy dando algunos ejemplos para que podamos entender
la inmutabilidad de Dios, pero que Él se quiera revelar o que Él quiera mostrarse para que nosotros podamos entender conceptos humanos, no quiere decir que Él se cansa, está limitado, que se despierta a la mañana, que tiene plumas. No es esto, hermanos. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Sí? Muy bien. Todos nosotros podemos conocer al Dios verdadero, al Dios genuino, el cual Él no cambia. Así, cuando adopta un cambio en su trato con los hombres, Dios describe su acción como algo que el hombre lo puede entender. Dios actúa de una manera en que el hombre lo puede entender. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1 que Dios se dio a conocer claramente, en forma indiscutible, a través de las cosas creadas. Dios se puede mostrar a través de las cosas creadas. Así que, hermanos, Dios es inmutable en su consejo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 29. ¿Cuánto le entusiasma conocer este atributo de Dios? Es glorioso, ¿no? Tenemos un Dios que no cambia. Nunca deja de ser. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Romanos capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dice allí? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no cambia. ¿Ustedes creen que Dios le dio poder a Satanás para tener poder? ¿O se lo dio a un querubín protector llamado Luzbel? ¿A quién le dio poder? ¿A Satanás o a Luzbel? Luzbel era un ángel protector del trono de Dios, máximo. El rango más superior era de ese querubín grande y protector. Dios le dio poder, ¿sí o no? Y tiene autoridad sobre los ángeles. Satanás se rebeló contra Dios. La rebelión de Satanás a Dios no fue perdonada, sino que fue condenada bajo ningún tipo de posibilidad de arrepentimiento ni de justificación de Satanás. Satanás está condenado. ¿Sí? Dios le dio autoridad a él. Pregunta, ¿Satanás sigue teniendo autoridad? ¿Sigue teniendo poder? Claro que sí. ¿Satanás tiene poder para hacer milagros? ¿Lo dice la Escritura? Claro, Pablo lo dice. Milagros y prodigios y señales hechas por mano de Satanás, por poder y obra de Satanás. Judas, en su carta, el apóstol Judas, revela un incidente que sucedió entre el arcángel y Satanás, que se estaba disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan cómo actuó el arcángel ante Satanás? Le dijo: Jehová te reprenda. Dice, no se atrevió a proferir juicio. ¿Por qué será esto? Si ese ya era un mosquita muerta. Rangos espirituales de autoridad, Dios no lo ha quitado. Que Él pertenece del otro bando, no hay duda. Él pertenece al reino de las tinieblas. Pero todo lo que Dios da es irrevocable. Todo lo que Dios da es irrevocable. Por eso hay muchos que recibieron de parte de Dios cosas y que hoy no la están sirviendo al Señor, pero las usa para sus deleites. Cuidado, hermanos. Dios es legal. Eso es atributo de legalidad de Dios. Si la Escritura dice
En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. ¿Hay gente que sana en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Y que echa fuera demonios en nombre de Jesús? Ahora, ¿todos son de la iglesia de Cristo? La iglesia universal lo hace. Los curanderos usan el nombre de Jesús, ¿sabían ustedes? La iglesia evangélica lo hacen también. ¿Alguna evidencia de que sea Dios? No. Jesús dice en Mateo capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, por más que me digan, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, si en tu nombre predicamos. Él dice sí, ustedes usaron mi nombre, por eso sucedió, pero yo no los conozco. ¿Me están entendiendo? ¿Seguro? Voy a hacer un ejemplo. Vení, Miguel. No te asustes. Miguel es un hombre santo de Dios, ¿sí? Yo quiero que vayas a esa llave y que apagues la luz. Él es un hombre santo de Dios. ¿Lo podrá hacer? Lo hizo. Muy bien, gracias, Miguel. Apágala, apágala. Apágala. Yo soy un homicida. Soy un mensajero de Satanás. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Y voy a ver si a mí me funciona. Oh, lo logré. Yo también lo hice. Apágalo. Yo lo prendo. ¿Por qué funciona? Si él es un hombre santo y yo soy un hombre pecador, un profano, un engañador, ¿por qué funciona? ¿Dónde está el secreto? ¿En que él es santo y yo inmundo? ¿O está en la llave, en el switch? Cualquier persona que apriete el switch, se va a prender la luz. Cualquier persona. Cualquier persona que invoque el nombre de Jesús, el nombre del Señor, por legalidad a su nombre y la autoridad que hay en su nombre, va a suceder. Cualquier persona invocando el nombre del Señor puede sanar, puede echar fuera demonios, pero ninguna de esas cosas son evidencias de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido, gracias Miguel, lo que ha sucedido ha sido, pero prendeme la luz, Miguel. Lo que ha sucedido es que alguien ha usado legalidad de Dios y la legalidad está en el nombre de Jesús. Pero yo puedo tener una lista impresionante. Mire a todos los endemoniados que yo lo he liberado. Mire a todos los enfermos que yo he sanado. Mire, tengo libros enteros. Y cuando llegue el día, aquel día, ¿no? El día de la gran sorpresa, y le diga, Señor, ¿dónde está mi corona? Momento, ¿quién sos? Yo no te conozco. Pero Señor, tengo todas las evidencias. Lo que vos hiciste simplemente es usar la legalidad de mi nombre. Pero yo no te conozco. Pablo dice claramente, cuidado, porque vendrá el inicuo, cuyo advenimiento será con gran poder y señales milagrosas, prodigios, pero hecho por obras de Satanás. Pero Señor, en tu nombre hemos usado tu nombre. No los conozco. Es importante conocer la inmutabilidad de nuestro Dios, porque de esa manera nosotros podemos entender y conocer el Dios que adoramos. Ni los dones, ni las acciones son evidencias. La evidencia de un verdadero hijo de Dios es reconocer quién gobierna su vida. El gobierno de Cristo sobre la vida de una persona hace que una persona viva sin amar al pecado.
una persona viva aborreciendo el pecado y manteniéndose en santidad, en integridad, porque Dios no ha cambiado. ¿Me entiende, hermano? Vamos a entrar a la parte final ya de la enseñanza. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Tenemos un Dios inmutable, hermanos. Él no cambia. Él no cambia. Amén. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Nunca necesita corregir ninguno de sus decretos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, dice el Salmo 33:11. Dios en su consejo va a permanecer para siempre. Nada va a hacer cambiar a Dios. Quiero corregir un error existencial y peligroso de este último tiempo. Hace poco me encontré con un hermano de otra congregación, hace mucho que no lo veía. Entusiasmado me decía de que está por haber una movida grande a nivel nacional de oración y ayuno para que Argentina cambie. Está bueno, ¿no? Vio que le dije que hay mucha creatividad en el hombre. Dice, porque no sé si vos participaste en Argentina, oramos por vos. Sí, le digo, yo participé, también estuve allí, en Villa Giardino, en Córdoba. 1200 pastores de toda la nación, con grandes pastores también. Nos obsequiaron un librito con el nombre de todo lo que participamos. Ahí estoy yo también. Tantas cosas que uno hizo, ¿no? Y él me decía entusiasmado, vamos a orar, vamos a ayunar para que Argentina cambie, para que Dios perdone por el pecado de la homosexualidad, para que Dios perdone por esto y aquello. Y está muy bueno, pero yo le dije, ¿dónde fundamentás eso con la palabra que querés hacer? Y la Biblia dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo los oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Está bueno. Pero yo tengo entendido que eso es una oración que hacía Salomón, consagrando el templo que había hecho para Dios, y que era exclusivamente palabra para Israel. Es más, no encuentro un versículo bíblico que diga que yo tenga que orar por la paz de Argentina, pero sí encuentro que dice rogad por la paz de Jerusalén, por ejemplo. Sería más loable de que hagamos vigilia y oración y oremos por la paz de Jerusalén, porque es bíblico. Pero muchas cosas llevan aparejado a decir, vamos a hacer esto porque necesitamos. Hermanos, el error existencial más grande que hay es es tomar la Escritura para querer hacer algo que no es bíblico. Tengo que decirle que el fin de nuestra nación y el fin de todo el mundo se acerca. No hay reparo. Es más, ¿no está interesado Dios en sanar la capa de ozono? ¿No está interesado Dios en mantener a los glaciares que no se descongelen? ¿No está interesado Dios sostener la tierra cuando le agarra terremotos? Porque si dice, uno puede leer Isaías 24, dice que es Dios el que provoca todo esto. Terremotos, todas estas cosas son juicios de Dios. Es más, en la omnisciencia de Dios y en la predeterminación de Dios, todo lo que predestinó y previó Dios que iba a suceder, Dios tiene reservado algo que ya lo profetizó y que lo anunció y que la iglesia es la única que no tiene esperanza en esto. Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Usted quiere quedarse con su casa vieja o quiere una casa nueva a estrenar? Vamos a orar para que la pared de la casa no se caiga. No conocer el Dios inmutable es caer en este tipo de cosas. No nos pide Dios
que oremos por nuestra nación. Dios nos pide que pongamos nuestros ojos en lo que está por venir. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 13 en adelante, léalo, escudriñelo, porque Dios dice que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿De quiénes? De los que se declaran en esta tierra extranjeros y peregrinos, que estamos de paso. Este no es nuestro lugar. Hasta Jesús lo dijo en su oración intercesora: Padre, te ruego no tan solo por los que han de creer en mí, por ellos, sino por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Pero también Jesús dice: pero te ruego, Señor, que nos guardes, porque aunque ellos están en el mundo, no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Es muy claro lo que dice la palabra. Pero como hemos dicho al principio, la creatividad del hombre es tan grande, la imaginación del hombre es tan grande, que vamos a caer en otro plan nacional, como sucede en México. No sé cuántas vigilias han hecho en México, no sé cuántas oraciones, cuántas cadenas, cuántos shows. Mire, todos los megas conciertos van a México y está peor que nunca. El narcotráfico, los carteles, los homicidios, en la plena plaza. Los otros días salieron en shopping, una familia, 20 personas. Y allí estamos los cristianos. Ato a Satanás. Lo atamos el domingo y el lunes se desata, che. Y hay que volverlo a atar. Y él se vuelve a desatar. Y sigue haciendo las cosas. Amados hermanos, sepamos escudriñar la palabra. Sepamos conocer la verdad que nos hace libres. No estamos nosotros para inventar nada, estamos llamados a obedecer conforme a lo que la Escritura dice. Por eso, hermanos míos, nadie puede sostenerse sin que Dios, que da vida a todo, lo sustente. Dios ha dado cuerda al reloj de nuestras vidas para que vivamos, ¿saben ustedes? Miren lo que dice el Salmo 66, versículo 9. Ya voy terminando. Glorificamos el nombre de nuestro Señor por su inmutabilidad. Amén. Salmo 66, 9. ¿Alguien tiene una versión internacional acá? ¿Nadie? ¿Allá? ¿Allá? Ya te voy a pedir que lo leas, ¿sí? Dice el Salmo 66, 9. Él es quien preservó la vida en nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Qué dice el versículo 9 en Nueva Versión Internacional? Léelo fuerte, por favor. Él es el que protegió nuestras vidas. Él es el que nos cuida. Él es el que preserva la vida. Y yo tengo la traducción de la versión hebraica. Dice: Él es el que puso nuestra alma en vida. Él le dio cuerda al reloj. Alguien lo puso en hora, ¿no? Alguien le dio vida. Nosotros dependemos de Él. Respiramos porque Él lo permite. Vivimos porque Él lo permite. Todas las mañanas abrimos nuestros ojos porque Él lo permite. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él ha determinado que esto sea así. Y cuando Él diga hasta aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Permiso, yo lo voy a resucitar. Creo en la resurrección, si no, no creería en Cristo. Pero claramente, Cristo es el que sustenta todas las cosas. Voy a ir cerrando, voy a ir concluyendo. Vuelvo a decir, no agotamos en 2 horas un tema tan amplio, pero usted ya sabe de qué se trata la inmutabilidad de Dios y les invito a que estudie con su familia en su casa. Por ahí tiene una Biblia con concordancia y le va a servir para buscar
O puede empezar a leer y empezar a ver de lo que estamos viendo el Dios que no cambia en su esencia, que no cambia en sus atributos y no cambia en su consejo, en su voluntad. Quiero concluir en esto. Isaías capítulo 2, versículo 22, voy a tomar como base para la conclusión. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, ya está, versículo 22. Ese versículo dice, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Voy a leer la palabra, este versículo parafraseado. Dice, dejad de confiar en el hombre. Dejad de confiar en el hombre. Un versículo que todos los conocemos en Jeremías capítulo 7 también dice, maldito el varón que confía en el hombre. Más bienaventurado aquel cuya confianza está en Dios. David en sus salmos utiliza repetidas veces el atributo de depositar su confianza en Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Confiar en Dios es lo que hemos sido llamados a hacer. Dejar de confiar en el hombre es lo que Dios nos manda a hacer. Porque el hombre es la criatura, no es el creador. El hombre está sujeto a tiempo, por lo tanto, el hombre está limitado. Dios no está limitado. El hombre está siempre en su presente continuo. El hombre no puede volver a su pasado ni adelantarse al futuro. El hombre todos los días va a estar en su eterno presente. Dios no. Por esa razón, hermanos, nos lleva el Señor a confiar en el Señor. El Salmo 146, versículo 3, también hace referencia a esto y quiero resaltar esto. Salmo 146, versículo 3 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confíes. Esa palabra no hay en él salvación también puede ser traducida, no hay en él liberación. No encontrarás en el hombre libertad. Voy a entrar a definición de la enseñanza. ¿Saben qué es el error más grande que ha caído la iglesia por no conocer la inmutabilidad de Dios? En la idolatría del hombre. Por lo general, en tiempos como estos, donde vivimos la carencia de modelos o imágenes visibles de modelos a seguir, la gente con apetito de Dios ha terminado buscando el modelo de Dios en el hombre, en la figura de un apóstol, de un profeta, de un pastor, de un líder en potencia. Y tal es así que la gente no va a buscar nada de Dios, sino va a buscar qué es lo que esa persona le puede dar. Esa persona se ha transformado en el ser más importante de su vida porque hasta le hacen empanadas, ¿sabía? Y dale con la empanada. No son capaces de cuestionar ¿por qué tengo yo que hacer esto si Dios no me manda a hacer esto? Pero como mucha gente está en idolatría del hombre, hasta van a ver si predica esa persona, voy a la iglesia, si no, no voy. Si esa persona es la que me va a visitar, yo lo voy a recibir, si no, no voy a recibir a nadie. Esto se llama idolatría, esto se llama seguir al hombre, esto se llama confiar en el hombre.
Cuando uno busca realmente de Dios, reconoce a Dios en ese siervo, en ese sirviente de la iglesia. Pero nunca va a opacarse la imagen del Dios absoluto cuando alguien conoce la inmutabilidad de Dios. Pero muchas personas han caído en esto porque han terminado obedeciendo más a los hombres que a Dios. Han terminado filtrando mucho más lo que el hombre quiere hacer que lo que Dios dice que se haga. El ejemplo más claro está en Hechos de los Apóstoles capítulo 27, cuando Pablo, ya estando preso, había advertido, cuando tenía que ser trasladado en un barco, él había dicho al centurión, y el capitán de la nave le dijo: creo que por cierto no va a ser bueno que zarpemos, porque vamos a sufrir una tremenda tempestad y va a haber gran pérdida e incluso pueden perderse algunas de nuestras vidas. El versículo que dice claramente es que el centurión, daba más crédito al capitán de la nave y a la nave que a lo que Pablo decía. Pablo dijo: yo se lo dije. ¿Cuál fue el desenlace de todo esto? Anótelo para que lo lea. Hechos capítulo 27, la tempestad en el mar. Zarparon y dice que iban costeando Creta. Dice, iban con una brisa tranquila, ya pareciéndole que habían alcanzado lo que deseaba. Levaron anclas, levantaron las velas e iban suavemente costeando. Pero nunca se dieron cuenta que de pronto vino un viento huracanado llamado Euroclidón, que dio con ímpetu contra aquella nave y no pudiendo mantenerla ni poner proa al viento, se dejaron llevar a la deriva y estuvieron 14 días navegando a sotavento, quiere decir vientos de acá y viento para allá, azotados por viento, con oscuridad. Por 14 días no vieron ni el sol ni la luna por la tempestad tan furiosa que había, de tal manera que pensaban que se moría. Y Pablo dice: había sido por cierto bueno haberme oído lo que les dije, pero ustedes hagan lo que crean, pero yo confío en el Dios a quien sirvo. ¿Saben, hermanos? Esa historia que nos deja mucha enseñanza y que es bíblica, deberíamos aplicarla a nuestra manera de vivir. Por favor, reconozca a las personas que Dios ha levantado para hablarle palabra del Señor a su vida y no adular criterios carnales que solamente los llevan a la tempestad. Pero, amados hermanos, nunca ponga en juicio lo que viene de parte de Dios, sino que usted debe obedecer lo que viene de parte de Dios. Pero muchas personas que han puesto su confianza en el hombre, que han puesto sus ojos en el modelo del hombre líder o la persona que toma el liderazgo de una iglesia, se han extraviado. Por eso ustedes habrán visto de todo tipo de desborde que existe hoy en día en toda congregación. ¿Por qué? Porque muy pocos reconocen quién es el Dios que merece ser glorificado. Hermanos, yo les hablo como un servidor y les enseño la palabra no para ganarme un punto más para ir al cielo. Yo les enseño para que todos podamos madurar, para que todos podamos crecer, para que corrijamos nuestras vidas delante de los ojos de Dios, porque Dios todo lo ve y sabe nuestras intenciones del corazón. Pero si estamos haciendo cosas que no son correctas ante los ojos de Dios, sabiendo que Dios no va a cambiar, que Dios no va a cambiar ni su esencia, ni sus atributos, ni su consejo, que Dios es el mismo, sería bueno de que nosotros digamos: Señor, yo soy el que debo cambiar, pero cambiar conforme a tu voluntad y a tu soberanía. Yo les invito que permita que todo lo que usted está recibiendo del Señor les sirva para evaluar su comportamiento y cada día ser mejor ante los ojos del Señor. Amén. Concluyo. Hasta aquí creo que esta es la séptima enseñanza de atributos de Dios, si no me equivoco. ¿Sí? Quedan unas cuantas todavía. Pero, hermanos míos, hasta esta altura, casi con un 40% de enseñanzas ya conocida, debemos empezar por lo menos este remanente, este grupo que está acá y que toma el trabajo y la determinación de venir los jueves y aprender.
Creo que todos nosotros debemos entender, hermanos, que lo único que nos mueve a congregarnos a nosotros es a glorificar a Dios por lo que Él es, porque ya le estamos conociendo. ¿Sí? Cuando conocemos quién es Él, de su gracia provee todo lo que necesitamos. Eso significa, más bienaventurado es buscar primero el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas les serán añadidas. Conozcamos al Dios que adoramos. Y cuando conozcamos a ese Dios que adoramos y le atesoramos, amémosle, porque Él es merecedor de nuestro amor y merecedor de nuestra alabanza. ¿Se da cuenta, hermano? Así que no deje de congregarse. Que usted no vea la hora de que llegue el día de que nos juntamos para congregarnos, pero ¿para qué? Para que juntos a nuestros hermanos adoremos al Dios santo, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios que sus decretos no cambian, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Que adoremos al Dios soberano que nos salvó, escogiéndonos antes de la fundación del mundo para que alcancemos una salvación tan grande. Adoremos por su santidad, adoremos porque no cambia nuestro Dios, es inmutable. Yo les aseguro que cuando usted empiece a motivar su espíritu y su alma con esta clase de adoración por lo que Él es, allí encontraremos nosotros el propósito de por qué estamos en esta tierra. ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo recibe? Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Dios inmutable? El Dios que no cambia. El Dios extraordinario. Tenemos un Dios extraordinario que ni siquiera una eternidad nos va a alcanzar para conocerlo. Mientras podamos en este mundo conocer cómo Él se reveló y cómo Él se manifestó, por favor, no malgastemos el tiempo. Estudie, escudriñe en su casa, porque hay muchísimas cosas más para conocer. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos siga ministrando y alimentando conforme a la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Póngase de pie, ¿sí? Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo quisiera que se tome usted unos minutos en lo personal y que usted le pueda decir al Padre lo que usted siente al empezar a conocerle. Yo quiero que usted exprese con su corazón, en voz baja, en voz alta, como usted sienta hacerlo, pero hemos perdido mucho tiempo en cosas que no son importantes. Pero hoy estamos nosotros conociendo a ese Dios extraordinario. Que usted le diga gracias, Padre. Y que también, si pone el Señor en su corazón, que le diga perdónanos, Padre. Porque hemos estado dando tantos años tributo a la criatura y no al Creador. Hasta nosotros mismos nos hemos puesto en el trono que no nos correspondía. El único trono es para aquel que venció. El único trono es para Cristo. A Él se va a arrojar toda corona a sus pies. Yo te invito que abras tus labios, que abra tu corazón, que tu espíritu hable al Padre. Allí donde estás. Conocer al Dios que adoramos no es poca cosa. En verdad nos hace temblar todo. Comprendo por qué Daniel cayó como muerto, Juan cayó como muerto, Isaías pensaba que moría porque vio la majestad del Señor. Creo que es importante en esta noche de que nosotros no traigamos en nuestra
una confusión en nuestras vidas porque hemos sido impregnados por esa naturaleza religiosa, sino que podamos decirle: Señor, gracias. Conocer que Dios no cambia en su consejo es porque Él no va a cambiar de lo que Él ha determinado. Si yo estoy en falta, yo debo cambiar. Eso significa conversión, convertirme, volverme a la reconciliación con el Padre. Adorémosle al Señor. Démosle gracias a su nombre. Deje que el Espíritu inspire tu espíritu con las palabras que provienen de Él. Y lo que nosotros no sabemos cómo dirigirnos al Padre, el Espíritu lo hace, Él intercede por nosotros. Pero es bueno que usted ponga determinación a su ser. Bendice, alma mía, al Señor. Bendícele, bendícele, dale gracias al Señor. Glorifícale al Señor. Él es santo, Él es digno. Mientras ora, dígale: Señor, nosotros no nos hemos congregado para adorarte por lo que tú eres. Muchas veces hemos venido por costumbre, por religión, o veníamos simplemente a pedirte cosas. Señor, tú eres soberano y no estás obligado a darnos nada, porque todo lo que tenemos ya suple todo lo que nos falta. Es Cristo nuestro Señor. Así que adórele en las riquezas como en las pobrezas, en la abundancia como en la escasez, desnudo o vestido, sano o enfermo. Adórele al Señor, porque el Hijo de Dios que vino a este mundo hasta murió desnudo en una cruz que Él no la merecía. Pero esa fue nuestra evidencia del camino que nos lleva al Padre. Por medio de Él nosotros tenemos la vida eterna para entrar a un cielo nuevo, una tierra nueva. Por eso dale gracias, no importa cómo llegaste, no importa cómo naciste, si estuviste en la droga, si estuviste en el alcohol, si estuviste en la prostitución, si fuiste rechazado, si fuiste violado, no interesa lo que viviste, en Cristo eres nueva criatura, es un decreto inmutable de Dios. Las cosas viejas pasaron. No hay pasado para los que están en Cristo Jesús. Ni lo presente ni lo porvenir, dice la Escritura. Nunca nombra el pasado, porque en Cristo no tenemos pasado. Él nos hizo nuevas criaturas. El acta que era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Fuimos justificados por medio de aquel que nos redimió. Así que démosles gracias al Señor. Glorifiquemos su santo nombre. Bendigamos a aquel que mostró su amor eterno. Nunca va a dejar de ser su amor. El que nos amó desde la eternidad hasta la eternidad. Como Moisés decía: Señor, tú fuiste refugio de generación a generación, reconociendo que desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que nos salvó, ese es el Dios que determinó todas las cosas para su propia gloria, por su propio amor, por su propio fin, pero mostró su amor a través de Cristo para nosotros. Así que Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te adoramos a ti, Señor, te glorificamos, te adoramos. Solo tú puedes transformar la vida de la persona. Ese es el milagro más grande que existe, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites recibir de tu palabra. Gracias, Padre, porque no llegaste tarde nunca. Y hoy era el tiempo de conocer este atributo tuyo, Padre. Te adoramos, porque siempre serás eterno Dios.
Toda la gloria para ti, Padre. Toda la adoración es para ti, Padre. Y a quien tú escogiste estar atentos para oír tu palabra. Y el fruto va a ser evidencia de lo que han escuchado tu voz. Sea para tu gloria, Señor. Glorifícate en la vida de mis hermanos que muestran el fruto de esta palabra en tu corazón. Te adoramos a ti, Señor. Bendecimos este tiempo que nos has permitido compartir.